Eres de las personas que cada año se propone mejorar tus hábitos y tener una alimentación más sana, pero finalmente no logras conectarte, o al contrario, eres de esas personas que han puesto en práctica cada una de las cosas que se requieren para estar más saludables, pero que finalmente no sientes del todo los beneficios. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Yo soy Melissa Sánchez, facilitadora en alimentación, hábitos y salud. Acompaño a las personas para que puedan conectarse con unos hábitos y un estilo de vida más saludable de acuerdo a su necesidad individual, y también soy profesora de cocina natural y alimentación consciente. Hoy, aprovechando este año nuevo, quiero que hablemos precisamente del propósito, pero también de las acciones que nos ayuden a que este estilo de vida se vuelva algo sostenible, a que no sea algo vacío y que sea alineado con nuestra necesidad individual. Entonces, la idea es que hoy vamos a compartir estos temas y vamos a empezar hablando precisamente de qué significa adoptar hábitos más saludables. Muchas veces nos dicen que unos hábitos más saludables son una lista de chequeo que nosotros tenemos que seguir, como un paso 1, paso 2, paso 3, y que tú sencillamente los vas llenando. Eso no funciona así. Tener hábitos saludables no es seguir una lista de chequeo como si todos fuéramos iguales. Somos personas diferentes y tenemos que tener en cuenta nuestras características, cómo funciona nuestro cuerpo, cuál es nuestra personalidad y el momento de vida en el que estamos. Por esa razón te invito a que no te limites a seguir listas como si todo fuera igual para todos, y que empieces a hacer ese proceso de autoconocimiento que te lleve a mirar qué es lo que para ti puede ser una práctica saludable y cómo eso se integra completamente en un estilo de vida, de manera que realmente se vuelve un hábito, y un hábito que se vuelve cotidiano, natural, y que tú empiezas también a disfrutar. Y es más, cuando dejas de hacerlo, pues te hace falta. Entonces la idea es que podamos llegar ahí, a ese autoconocimiento. La idea es que ese autoconocimiento también esté acompañado de conciencia, porque a medida que somos conscientes y estamos más presentes, podemos ir evolucionando, aprendiendo más y abriendo las puertas para que esos hábitos también trasciendan y podamos conectarnos de una manera más integral, no solamente con nuestro cuerpo, sino con nuestra espiritualidad, nuestra mente y emociones, y de esa manera logremos procesos que sean sostenibles en el tiempo y que nos permitan el crecimiento como personas. Y lo tercero es que no se trata de tener un gran esfuerzo, no. Tener hábitos saludables no es el que más se esfuerce, es un tema de voluntad, constancia y energía. Si yo no tengo la energía para poder hacer lo que necesito para mi bien, pues no voy a poder darle continuidad. Entonces ahí se hace muy importante que tengamos una alimentación adecuada, porque ahí es donde proviene muy buena parte de esa energía que nosotros vamos a poder imprimirle a esos hábitos saludables. Pero quiero hacer la diferenciación en que no se trata de un gran esfuerzo, porque muchas veces acciones pequeñas y metas realizables nos van a llevar a recorrer el paso a paso, de pronto de forma más lenta, pero a tener resultados sostenibles que nosotros podemos mantener en el tiempo y que vamos empezando a reconocer y a disfrutar. Entonces miren que a veces el camino no es generar un gran esfuerzo, no quiere decir que eso sea malo, pero a veces ese no es el camino, sino que sea un tema de constancia y voluntad. Bueno, entonces ahora sí quiero que pasemos a la segunda parte, y es, bueno, ¿cuáles son esos obstáculos que en general nos empiezan a limitar cuando se trata de adoptar hábitos y hacer transformaciones en nuestra vida para tener un mayor bienestar? El primero es que muchas veces sabemos lo que queremos, entre comillas, pero eso que queremos no está alineado con lo que necesitamos. Entonces una persona puede decir, ay, sí, no, es que yo quiero estar más delgada, y entonces resulta que lo que quiere de pronto no es tanto estar más delgada, sino verse bien, que las personas la admiren, tener una mayor aceptación social porque quiere que su cuerpo se vea mejor, y esto no es malo, pero no se está dando cuenta que es un deseo que viene de una forma de creencias que tiene en su cabeza y que no siempre le van a ayudar a conectarse con un proceso sostenible. Cuando lo vemos desde lo que necesitamos, yo necesito de pronto bajar de peso, estar más delgada, pero porque me quiero sentir más saludable, me quiero sentir más liviana, necesito tener una salud preventiva. Ya hay un tema que nos conecta más desde una intención alineada a nuestras necesidades, a quienes somos y a lo que realmente nos fortalece y nos ayuda como personas. Lo segundo que pasa es que queremos todo ya. Entonces sí, yo quiero bajar de peso porque quiero estar más saludable y porque me quiero sentir mejor y porque quiero conectarme con el bienestar, pero lo quiero ya.
Entonces ahí nos lleva a buscar atajos, a buscar la dieta rápida, a buscar hacer un montón de ejercicio para poder adelgazar y resulta que eso pues nos agota. Entonces el querer todo ya lo que hace es que muchas veces nos sintamos agotados, el efecto se hace rebote, terminamos logrando el objetivo pero después volvemos al hábito anterior y entonces ahí sentimos frustración porque sentimos que no somos capaces. Entonces el querer todo ya también puede ser un obstáculo dentro de este proceso de crear hábitos más saludables. Y lo tercero es que muchas veces tenemos clara la intención, tenemos claro que tenemos que hacerlo de forma progresiva, pero muchas veces no hacemos las acciones necesarias, es decir, hacemos de todo menos lo que necesitamos para cumplir con esos propósitos. Entonces, que las acciones estén alineadas con la intención es muy importante, que hayan esas dos cosas juntas, la intención, la claridad de que quiero, porque lo quiero, lo necesito y la acción alineada a eso. Listo. Meli, pero ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro vencer esos obstáculos? Bueno, ya vamos a compartir ese proceso de cómo vamos a definir ese propósito, esos objetivos y esas acciones para que tú puedas alinearlo con lo que tú necesitas. Entonces aquí te tengo un proceso cortico que es de mucha introspección para que tú puedas hacer una revisión de cómo estás en ese momento y conectarte de verdad alineado, ¿cierto? Te va a presentar una perspectiva que te permita verlo desde tu necesidad individual. Entonces, paso número 1, vas a conectarte con tu propósito. Para eso vamos a tener claro qué quiero, pero también qué necesito. Para poder llegar a la necesidad, que eso que quieres, ese deseo, también está alineado a lo que tú necesitas y a tus aprendizajes de vida. Entonces vamos a preguntarnos qué quiero, por qué lo quiero, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está llevando a querer esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Pero hay una pregunta muy importante y es ¿cómo te quieres sentir? La pregunta ¿cómo me quiero sentir? Nos cuestiona de cómo nos estamos sintiendo ahora y cuando ya logremos ese objetivo, ese propósito, podamos sentirlo también, que no sea solamente un número externo, sino que también nosotros escuchemos a nuestro cuerpo y podamos ahí conectarnos con el bienestar. Es decir, esa pregunta de cómo te quieres sentir te lleva a pensar cómo se siente el bienestar y cómo te sientes ahora. Entonces, para que podamos realmente conectarnos, esa pregunta es muy importante. Por ejemplo, hace unos años yo tenía una alumna que quería bajar de peso y ella estaba, la verdad, muy juiciosa con su proceso, aunque a veces tenía como ciertas fallas, pero se sentía muy angustiada. El hecho de no bajar de peso como ella esperaba, la angustiaba. Entonces, en una de las asesorías que hicimos, en una de las clases, yo le pregunté, ¿cómo te quieres sentir? Y ella se cuestionó, dijo, bueno, nunca me lo había preguntado. Y entonces al final dijo, pues que yo me quiero sentir más liviana, porque más que el tema del número en la báscula, ella se sentía pesada, ella se sentía así como hinchada, pesada. Entonces ella me dijo, yo me quiero sentir liviana, pues como que yo puedo con mi cuerpo, como que fluyo con mi cuerpo. Y yo, perfecto, entonces nos vamos a enfocar en que tú te sientas liviana. De esa manera ya pudo entonces empezar a darse cuenta que como cuando comía ciertos grupos de alimentos se sentía más pesada, entonces ella sencillamente dejaba de comerlos y se fue logrando ese objetivo, dejó de ser tan importante el número, no es que el número sea importante, eso es parte del proceso, pero entonces el otro resultado se fue dando de una forma más tranquila y ella finalmente se sintió mucho más tranquila con su proceso. Entonces a eso me refiero con esa pregunta de cómo te quieres sentir. Y la última pregunta, igual de importante a la anterior, ¿es necesario que yo cumpla con este propósito? ¿Es necesario para mí en ese momento? Esa pregunta es muy importante porque ahí es donde tú te das cuenta si esto también es una necesidad, y al ser una necesidad pues va a ser algo que tú vas a tener mayor intención de sostener, porque es algo que va a ser importante no solamente desde el deseo, sino desde lo que tú necesitas. Este primer paso del propósito nos lleva a un segundo paso, que es la conciencia. Listo, ya sabes lo que quieres, ya sabes cómo te quieres sentir y si lo necesitas, y si es el momento, entonces la idea es que te des cuenta qué es lo que está pasando ahora para que puedas reconocer cuáles son los recursos con los que cuentan y qué es lo que está llevándote a no lograrlo. Listo, entonces primera pregunta, hay cosas pendientes, tengo cosas que no he terminado, empecé un proceso de alimentación y no lo terminé, listo, tengo que cerrar ese ciclo, empecé con el gimnasio y no lo terminé, listo, tengo que cerrar ese ciclo. ¿Qué cosas empezaste y tienes sin terminar para que hagas los cierres correspondientes? Sea que tú decidas que ya no vas a continuar, sea que decidas que sí lo vas a continuar, pero que lo vas a continuar y lo termines. Por ejemplo, empezaste un curso de cocina saludable, listo, entonces termínalo, ¿cierto? Cerrar los ciclos que hayamos iniciado para poder liberar espacio para que puedas
poder, para que puedas abrir nuevos espacios en las cosas nuevas que quieres hacer. Es decir, que muchas veces tenemos la cabeza saturada con cosas que no hemos cerrado, con procesos que no hemos terminado y empezamos cosas nuevas y entonces eso se nos vuelve un enredo. Entonces lo primero es qué tienes pendiente y cerrar ciclos. Lo segundo, estás pensando, eres de las personas que piensan más en los demás y poco en ti. Esta pregunta es muy importante porque nos lleva a conectarnos con nuestras necesidades. Muchas veces tenemos unos propósitos muy claros, pero como siempre estamos pensando más en los demás, actuando más por los demás, entonces dejamos de lado nuestras propias necesidades. Si tú identificas que eres una persona que piensa más en los demás que en ti misma, debes enfocarte en lograr el equilibrio para que puedas sí brindar tu apoyo y lo que tú puedas compartir en el servicio, pero también darte eso a ti. Ese equilibrio te va a ayudar a que puedas balancearte y que tu vida también se enfoque en cubrir tus necesidades y en generar acciones para ti misma. Lo tercero es preguntarte si tú eres de las personas que tiende a tener unos niveles de autoexigencia muy altos y a ponerte metas que son poco realizables. Entonces la pregunta es, yo me pongo metas demasiado altas, soy muy autoexigente, el nivel de autoexigencia conmigo es muy alto y finalmente me presiono demasiado con los cambios. Entonces, si eres de las personas que le pasa eso, entonces la idea es pensar en metas realizables, en hacer un proceso más constante y en valorar mucho las pequeñas acciones y los pequeños logros. De esa manera ya puedes responder la pregunta si deseas hacer un proceso progresivo o un proceso total, porque hay veces que creemos que necesitamos un proceso muy rápido, pero lo que necesitamos es hacer cambios progresivos para poder integrar los cambios, integrar las acciones que vamos haciendo, integrar los aprendizajes, hace parte de que un proceso sea sostenible. Yo no voy a negar que hay veces en muchísimos casos, no en algunos, en muchísimos casos, cuando hay ciertas condiciones de salud, cuando hay ciertos momentos de la vida, uno tiene que hacer cambios radicales. Pero hay otros momentos en que necesitamos hacerlo de forma progresiva. Entonces es importante que tú identifiques cuál es ese momento y si necesitas acompañamiento, yo te podría acompañar o busca ese acompañamiento que te ayude a identificar cómo puedes hacer esa transformación. Y la última pregunta para esta parte de conciencia es, ¿qué estás dispuesto a invertir? Es un tema de costo-beneficio y esa inversión no siempre es dinero. El dinero es importante tenerlo en cuenta, pero la idea es que tú sepas si estás dispuesto a invertir tiempo, energía, pues también muchas veces recursos y si necesitas un acompañamiento, porque eso te da luz de cuáles son los recursos que ya tienes disponibles y cómo los puedes poner a disposición de lograr ese propósito con el que te estás conectando. Muy bien, entonces ya habiéndote hecho este proceso de conciencia, que ya tengas claros los recursos, en qué momento estás, qué necesitas cerrar y qué tiempo tienes, entonces ya generamos las acciones. La idea de las acciones es que tú ya con esas claridades empiezas a mirar cuáles son las acciones para lograr el propósito. No se logra un propósito sin acción. La acción es muy importante. Yo sé que estamos en un momento donde te dicen para, detente, descansa, pero eso tiene un contexto muy diferente porque el problema no es el actuar, el problema no es el generar acciones, el problema es generar acciones sin un propósito claro, el problema es generar acciones sin tener clara la intención y donde estamos todo el tiempo haciendo muchas cosas pero sin saber por qué ni para qué. Entonces, como ya analizamos el por qué, el para qué, como ya tenemos claro nuestro momento y nuestros recursos, pues las acciones van a estar enfocadas. Eso sí, esas acciones las debemos revisar periódicamente para que mantengamos el enfoque, la constancia y podamos hacer un proceso de autogestión, es decir, donde yo digo, bueno, de pronto hay personas que a veces amanecen desmotivadas, entonces de pronto hoy no estoy tan motivada, entonces de pronto puedo parar, pero con la regla del 2, si paras un día y paras 2, no paras 3, es decir, la regla del 2 dice, vamos a ser constantes. La disciplina no quiere decir que nunca te puedes sentir desmotivada, pero si un día no lo haces, máximo 2, ya el tercer día es importante que retomes esas acciones porque si no te vas a desconectar. Entonces la idea es que podamos verlo desde ahí, de cómo me autogestiono, de cómo voy viendo mis avances, de cómo voy mirando qué otras acciones nuevas debo generar, pero que nos mantengamos siempre enfocados en ese propósito que ya definimos. Bueno, yo espero que esta información y este mensaje que les quiero compartir hoy les sirva. Cuéntenme en los comentarios si les gusta, si no, si lo ponen en práctica, si tienen preguntas, porque de verdad que creo que es importante, no solo en este momento del año, porque muchas personas de pronto lo ven en otro momento, que tengamos estas claridades para podernos enfocar y generar procesos sostenibles de transformación donde tengamos claro tanto la intención
y tengamos esa parte de conciencia conectada con las acciones. Eso es un proceso de transformación desde nuestro masculino y femenino en coherencia. Entonces, esa es la invitación. Les mando un gran abrazo, un feliz año para todos y espero que este año podamos conectarnos con los propósitos y las acciones de una manera coherente, consciente, amorosa.